Muy buenas noches. Y frente a este panorama, consultamos a esta hora al Gobierno Nacional. Saludamos en la Casa de Nariño al doctor Diego Molano, es el director administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Molano, gracias por atendernos a esta hora en Noticias Caracol. Juan Roberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a hablar de las peticiones de las centrales obreras, de los miembros del Comité de Paro, hablemos de los protocolos que se han acordado en las últimas horas entre Gobierno Nacional y Gobierno de Bogotá para el manejo y el control de estas manifestaciones. ¿Qué se acordó? Juan Roberto, a partir de la orden que da el Tribunal de Cundinamarca de que se debería elaborar un protocolo sobre las manifestaciones públicas, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, liderado por el Ministerio del Interior, la Secretaría Jurídica, en conjunto con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación, expidieron un documento de un protocolo transitorio, mientras que se discute el de la orden que da la Corte Suprema de Justicia, en el cual se establecen cuáles son las acciones que deben desarrollar las entidades departamentales en materia de manejo de este tipo de manifestaciones, las acciones que deben desarrollar las alcaldías, los deberes y los derechos de los manifestantes y el uso que debe hacer la policía de la fuerza en el caso de que se lleguen a presentar algún tipo de disturbios. Además señala los protocolos de formación que debe aplicar la policía. Doctor Molano, ¿qué diferencia hay en el uso del SMAT frente a las manifestaciones de noviembre pasado a hoy? Hablo del protocolo, digamos, de los lineamientos que tienen las autoridades para el uso de este escuadrón antimotines en un momento dado en este tipo de manifestaciones. El gobierno y la fuerza pública, en particular la policía, tiene establecido unos estándares y los protocolos siguen aplicándose en el mismo sentido. No entra a actuar el SMAT únicamente, sino hasta cuando se presenten disturbios. A propósito de ese tema, los protocolos y las medidas de bioseguridad, ¿qué se establece sobre este punto en particular? Porque esa es una de las grandes preocupaciones de las autoridades del gobierno, porque dicen que en plena pandemia pues asusta y genera mucha preocupación que haya concentraciones y que haya manifestaciones. Por supuesto, Juan Roberto, esa es la gran preocupación que tenemos todos en el Gobierno Nacional. Lo ha expresado el presidente Duque, lo ha ratificado el ministro de Salud. El gran riesgo que tenemos hoy en plena pandemia, que aún no se ha ido y que continúa y no existe ni tratamiento ni existe vacuna, es que las aglomeraciones que están prohibidas en los decretos relacionados con el distanciamiento y con el aislamiento selectivo, pues generen rebrotes. Por eso aquí tenemos que asumir una gran responsabilidad todos en la medida de cuidarnos a nosotros, y las aglomeraciones son un riesgo de ese rebrote. Por eso es fundamental la aplicación de los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento físico que debemos cuidar todos para garantizar que la reactivación que estamos teniendo pueda seguir su curso. Doctor Molano, una cosa pues es el tema de los protocolos y el manejo de la situación en estas protestas, y la otra, las peticiones del Comité de Paro y de las centrales obreras, que dicen que de la conversación nacional que arrancó el año pasado, pues muy poco, casi nada se ha avanzado. Es lo que dicen y es la posición de quienes están convocando estas nuevas marchas. El presidente Duque se reunió con los jóvenes, pidieron acciones para la generación de empleo, se sacó un decreto, por ejemplo, que vincula a los jóvenes al sector público sin exigencia del requisito de experiencia. 12.000 jóvenes ya están vinculados. Se reunió con los estudiantes, ellos pidieron una reforma al ESITEX y un plan de alivios. Ese plan de alivios fue expedido, hoy beneficia a 120.000 estudiantes, y los mismos estudiantes promovieron que se desarrollara la matrícula cero. El gobierno hoy, durante la pandemia, estableció que más de 500.000 jóvenes estudiantes de universidades públicas tengan una matrícula con el 100% de descuento este semestre, y en el presupuesto del año 2021 recientemente aprobado permitirá continuar con ese descuento de matrícula del 100% de los estudiantes universitarios. Se reunió con los ambientalistas, pidieron que se firmara el Tratado de Escazú para mejor protección de líderes ambientales. El Tratado de Escazú fue firmado y presentado al Congreso. Se reunió con los campesinos, pidieron más vías terciarias. La ley de crecimiento incluyó un artículo aprobado el diciembre pasado que permitió incrementar los recursos para vías terciarias a 1.5 billones de pesos. Por supuesto que el presidente Duque escuche y actúa, y eso se evidencia en los resultados de la conversación. ¿Y de ese pliego qué se ha cumplido, doctor Molano? Del pliego del Comité del Paro. Este pliego tenía 135 propuestas o peticiones
esas el gobierno hizo una valoración con todos los ministerios, se estableció que aproximadamente el 19% de ellos eran inviables fiscal o jurídicamente, había un 20% de ellos que requerían competencias de otras ramas del poder público, había ejemplos como por ejemplo la negociación con el ELN o el cambio de la doctrina militar o el desmonte del SMAT que eran imposibles de discutir. Recientemente ellos han presentado un pliego de emergencia con 7 peticiones, también fue valorado el costo de esas peticiones que es alrededor de 196 billones de pesos, eso es más o menos el 70% del presupuesto recientemente aprobado, que con las condiciones actuales económicas y sociales es muy difícil cumplir. La verdad es que el país que teníamos en febrero, que crecía al 3.5%, es muy diferente al país que tenemos hoy, donde se ha incrementado la pobreza y se ha incrementado el nivel de desempleo debido a los efectos devastadores que ha tenido la pandemia en la economía y por la respuesta de salir a proteger la vida. Doctor Molano, el tema de la minga, definitivamente se descarta totalmente la posibilidad de que el presidente se reúna con los líderes que están aquí en Bogotá. El presidente Duque siempre ha tenido la disposición de reunirse con las comunidades étnicas. Lo hizo en su campaña. El plan de desarrollo que aprobó el Congreso tiene un capítulo étnico que fue ampliamente discutido con las comunidades. Él y sus delegados, el ministro del Interior, el comisionado para la paz, han estado en plena discusión con las comunidades del suroccidente. Tan es así que ellos hace 8 días en la reunión con más de la mitad del gabinete que estuvieron presentes, quedó en evidencia que el gobierno cumplió con el 80% de los compromisos. Lo que no se puede admitir es cuando ya las mingas se definen no como reivindicativas, sino mingas que tienen a hacer un juicio político con una serie de razones que obedecen más no a una lógica reivindicativa de problemas sociales, sino una lógica de posiciones y posturas políticas, inclusive de oposición al gobierno. Al presidente Duque no le pueden decir que le van a hacer un juicio ancestral en una instancia, en una plaza pública, cuando hay unas instancias que corresponden para la discusión de ese tipo de temas, que son las instancias políticas. Si la discusión es una discusión política, esa se gana es en elecciones o con mayorías en el Congreso. Mientras tanto, la disposición del gobierno, del presidente Duque y de sus funcionarios de reunirse para avanzar en la solución de problemas sociales, tal y como se ha venido haciendo, persiste. Pues doctor Diego Molano, director administrativo de la Presidencia, gracias por haber estado aquí en Noticias Caracol hablando de este tema, la expectativa que hay por la jornada de protestas de mañana en Colombia. Muy amable por habernos atendido. Muchas gracias, Juan Roberto. Diego Molano, de la Presidencia de la República. Seguimos con más Noticias Caracol.